Estamos en la segunda parte del video de la práctica número 2, donde estábamos generando la planta de cimentación a base de zapatas aisladas, traves de liga, dados y columnas. Vamos a empezar con la parte del dibujo, sobre todo del alzado de las zapatas, más bien sería como un corte. Vamos a iniciar, vamos a generar una polilínea, damos Enter y vamos a darle una medida, sobre todo para marcar el contorno del terreno natural que nos maneja el detalle que se mandó en el archivo. Vamos a ponerle punto 5 a 0 grados para que nos genere esa línea recta. Hacia abajo nos dice que tiene una profundidad. Nos dice que tiene una profundidad de 1 metro. Le vamos a poner 1 metro a 270 grados. Enter. Tiene un ancho de 1.40 igual a 0 grados. Seguimos con una altura de 1 metro a 90 y terminamos con punto 5 a 0 grados. Y tenemos trazado ya lo que es o delimitado la excavación de nuestra zapata. A esta excavación vamos a iniciar con la conformación de la zapata, el dado y la columna. Vamos a generar una línea en el centro. Vamos a dar PL. Vamos a generar una línea de 2 metros a 90 grados. Enter. Ya está. Entonces, de aquí vamos a hacer offset, sobre todo para dar las paredes de la zapata. Nos dice que nuestra zapata mide 1.20, entonces el offset lo vamos a hacer de punto 60. Offset a la derecha y un offset hacia la izquierda. ¿Sale? También vamos a generar una línea para generar las alturas. La línea no necesariamente debe tener una longitud en específica, puede ser cualquiera. Y nos dice que el ancho o el grosor de nuestra zapata es de punto 15. Vamos a dar offset, enter, punto 15. Y de ahí necesitamos la altura, que es la parte del talud o de la inclinación de nuestra zapata, a punto 10. Offset, enter, punto 1. Y hasta aquí ya tengo de manera preliminar las dimensiones o las alturas, los anchos de mi zapata. Tengo que generar un dado. El dado me dice que tiene un ancho de 40 centímetros, entonces voy a generar un offset enter de punto 20, tanto a la derecha como a la izquierda. Y este dado llega al ras de nuestro nivel de terreno natural, entonces voy a generar esta línea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a empezar a depurar. Bueno, pero antes de empezar a depurar voy a marcar la columna, donde la columna me dice que tiene un ancho de 30 centímetros. Offset, enter, punto 15 del centro, punto 15 a la derecha y punto 15 a la izquierda. Entonces, ahora sí, ya voy a empezar a depurar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a activar mi layer de columnas para que todo lo que trace con la línea que voy a generar, pues me lo marque como columnas y empiece a diferenciarse de los demás. Voy a dar PL, Enter, y empiezo a trazar. De aquí tengo que generar el talud, que es hasta esta parte de aquí. Aquí deben de tener cuidado, por ejemplo, aquí tengo problemas para seleccionar sobre todo estos cruces. Me voy a ir a Object Snap. Le doy Escape porque no me deja seleccionar. Entonces le doy suprimir, le voy a dar Object Snap. Ahí está, o Snap, Enter. Y voy a deseleccionar algunas cosas que me están estorbando. Voy a deseleccionar el nodo. Y voy a seleccionar la intersección. La línea paralela no la estoy ocupando, ni mucho menos la parte de la tangente. Le voy a dar OK. Se nos estaba olvidando que aquí dentro de mi zapata tiene una plantilla dentro de esa parte del metro de profundidad.
hay una plantilla de 5 centímetros de espesor que el detalle no lo marca, pero sí lo tenemos que generar. Vamos a seleccionar estas líneas, le vamos a dar mover y la vamos a mover 0.5 hacia arriba. La vamos a mover, perdón, 0.05, porque si le pongo 0.5 estaría avanzando 50 centímetros. Entonces 0.05, sobre todo porque aquí tengo una plantilla para que se la ponga. Voy a hacerle un offset de 0.05, una plantilla de 5 centímetros de espesor. Y de una vez le voy a aplicar un trim para recortarla, porque la plantilla va a lo largo o a todo lo ancho de mi zapata o de mi excavación en este caso. Ahora sí, una vez seleccionado el layer de columnas, le voy a dar PL, Enter y voy a empezar a dibujar. Mi columna me aparece en este sentido. Hasta aquí llega el dado, del dado voy a encontrar la columna y la voy a cerrar hasta acá. Y así yo puedo conformar de manera rápida el segmento de mi elemento estructural. Lo único que tendría que hacer ahora solamente es borrar las líneas que yo en un principio coloqué. O bien dejarlas, nos pueden servir algunas, pero yo les recomiendo mejor que las borren para que vayan visualizando de mejor manera la parte de la sección. Entonces yo hasta aquí ya tengo mi zapata. Aquí se me borró la línea de... Esto lo vamos a dejar como layer 0. Ahí está, ya tengo mi zapata de acuerdo al diagrama. Lo único que tengo que generar ahora es, voy a generar un hatch, porque este es un diagrama general. Voy a ponerle un hatch a mi plantilla de concreto. Hatch, enter. Y voy a generar un hatch, probablemente de línea de puntos. Le voy a poner un color gris para que no se ponga el de layer. Y voy a modificar desde aquí la escala a 0.05. Enter. Probablemente la escala que estoy utilizando para este tipo de hatch es muy grande. Lo tengo que modificar un poquito porque no se me alcanza a visualizar. Ya tengo la parte del hatch. Ahora necesito un hatch para lo que es la parte de la parte del centro de mi columna. Acuérdense que en el trabajo vienen dos tipos de detalles. Entonces vamos a generar el primero, hatch, enter. Y voy a generar unas líneas. Vamos a hacer estas. Generar el hatch. Y modifico la parte de la escala. Aquí tendría que cambiarle porque me está aplicando las líneas con las propiedades del layer que estoy utilizando. Entonces ahorita les voy a cambiar, por eso las líneas me salen muy gruesas. De igual forma, por eso las líneas, los puntos probablemente no se me ven porque está muy saturado y sobre todo muy grueso. Punto 1, vamos a poner punto 0.5, punto 0.25 para hacerlo más pequeño. Ahí está. Entonces yo hasta aquí tengo de manera preliminar mi primer detalle. Le voy a dar enter y voy a cambiar esta parte del hatch. Le voy a poner de columnas, lo voy a hacer a layer 0. Y si se dan cuenta, ya el grosor de línea ya me lo generó más estético. Probablemente este hatch también tenga ese mismo problema. Le voy a poner este layer 0. Y me voy a ir a propiedades para ver si le puedo generar algo.
Ahí está, ya está cambiando la parte de sus propiedades. Y ya hasta aquí puedo visualizar de mejor manera la representación que yo hago a la parte del concreto, sobre todo de la plantilla. Me voy a las medidas sin antes generar el contorno de mi terreno natural. Le voy a dar un offset de 0.1 y voy a generar esa parte. Le voy a quitar ya el layer de columnas, le voy a poner otra vez al layer 0 y voy a generar esa parte de la textura para representar mi terreno natural. Entonces voy a buscar otra vez el hatch, me voy a otro tipo de textura. Aquí puede ser libre, el que ustedes quieran. Yo voy a seleccionar uno en específico. Le voy a poner esta. Y le voy a bajar un poquito más de escala. Probablemente esta. Le doy Enter. Y procedo a borrar las líneas. Porque yo lo único que quiero es que se vea mi textura. No se vea el contorno. Solamente mi textura de esta forma. Eso es lo que le da un poquito más de realismo a la parte del detalle. Voy a generar una línea punteada. Ahorita voy a generar la línea y la voy a poner punteada. La selecciono, me voy a tipos de línea, le voy a dar cargar, porque lo que quiero es una línea punteada y aquí no me aparece. Cargar y voy a seleccionar esta, está un poquito más separada, le doy OK, selecciono OK. Ahora me voy a propiedades, selecciono las líneas, PR, Enter y en propiedades voy a seleccionar la línea punteada. Y me voy a escala, le voy a poner 0.1, 0.05, 0.01, necesito una escala mucho menor, 0.005 y ya tengo pues hasta ahorita la línea punteada. Lo único que tengo que hacer para la otra es copiar las propiedades, MA, Enter, selecciono y paso para acá. ¿Esto por qué la línea punteada? Porque estoy representando el terreno, el nivel de terreno natural con respecto a mi estructura. Entonces ya procedo a poner las dimensiones. Le voy a dar dim lim, enter y empiezo con la parte inferior. ¿Sale? Entonces yo aquí tengo 1.40. Aquí para este caso voy a checar, ya tenía las anotaciones, tengo estándar. Lo único que tengo que hacer es, para no modificar toda la cuestión de mis dimensiones, sobre todo en esta parte, lo voy a seleccionar, le voy a dar propiedades para solamente modificar las propiedades de esta cota. Entonces en símbolo, como está muy grande, le voy a poner 0.1 y si se dan cuenta pues ya me generó un símbolo más pequeño. Si lo quisiera aún más pequeño, pues podría irme a 0.075 y disminuye un poquito más. Yo les aconsejo que el mismo tamaño del símbolo sea en relación con la letra o con el tamaño del texto. Me voy a tamaño de texto, text height, y lo voy a poner como 0.1 para ver cómo se ve esa relación. Y si llegara a hacer llegar a hacer falta, pues lo bajo hasta 0.075, que es lo que tenía en los símbolos. Doy enter y se aprecia, creo que de mejor manera. Si se dan cuenta, lo vuelvo a seleccionar porque voy a modificar la parte de las extensiones de línea que tengo de este lado, extensión de línea, sobre todo para la extensión que me genera en esta parte, que está muy larga. Entonces probablemente necesita hacerlo un poquito más grande. Creo que ahí va. Y así está bien. Inclusive puedo generar estas líneas
como líneas punteadas en lugar de líneas rectas. También lo puedo hacer. Que de hecho, así lo tengo. Puedo generar esa parte de la modificación, si así yo lo quisiera. Si no, pues se pueden quedar como líneas rectas. Entonces cierro. Y lo único que tengo que hacer ahora es aplicarle las medidas a todos los elementos. De aquí para acá yo necesito saber cuánto tiene. En este caso es 0.1. Ahorita voy a modificar, ahorita voy a poner todas las medidas. Y voy a empezar a modificar un poquito. Ahorita voy a poner todas nuevamente. Dimlin, Enter. Necesito la medida de aquí hasta acá, de toda la zapata. Y la medida de la holgura. Entonces yo ya estoy hasta aquí. Lo único que tengo que hacer, voy a poner match propiedades, enter, copio estas propiedades para podérselas transmitir a los elementos que yo ya tenía. Me voy con la parte superior, con la parte de las alturas. Genero otra vez dimlim, enter, y voy a empezar midiendo a lo que me compete, de aquí al dado. Del dado a la columna, y de la columna al ancho mismo obviamente de la columna, y así sucesivamente hasta lograr las medidas deseadas. Voy a hacer otra vez. Ahora de aquí a acá. Ahorita no se deben de preocupar, se ve todo encimado, pero apenas lo vamos a modificar. Entonces, yo lo que necesito ahorita es tener todas mis cotas. Voy a darle match propiedades para ver cómo se genera con estas propiedades de línea que hice al inicio. Y si no, pues tendría que ver la posibilidad de acomodar mis dimensiones de una mejor manera. ¿Sale? Entonces podrían ser de esta forma. Voy a seleccionar las cotas, le voy a dar propiedades, enter. Me voy aquí a líneas y símbolos, las extensiones de línea. Me voy a tipos de línea, le voy a dar línea punteada. Voy a ver el tipo de escala. Voy a poner 0.05. O bien puedo generar que la extensión de línea se corte, sobre todo si no necesito que esto llegue más hacia abajo. Selecciono. Para este caso yo necesito un color, pues un color gris. Vamos a seleccionar el color. Este es para los símbolos. Y el color de líneas lo vamos a seleccionar aquí. Ya tenemos el color de línea. En el color de texto también lo podemos generar, o de manera general lo podemos hacer desde acá. Ya tenemos esta parte de los colores. Lo único que hacemos es
las propiedades, seleccionamos y se las aplicamos a todos lados. Probablemente para este detalle, como tenemos elementos más juntos, vamos a seleccionar un tipo de texto más pequeño. Yo voy a poner 35 o probablemente 40. Y la parte de los símbolos igual lo vamos a dejar en 40. Ahí está. ¿Sale? Voy a aplicarlo a los demás. Y entonces ya tengo una mejor visualización de lo que son las medidas de mis dimensiones. Lo único que tengo que hacer es nuevamente, voy a cerrar el cuadro, dim line, enter, y voy a medir el total de mi cota. Le voy a dar copiar propiedades. Y tengo de esta forma de manera preliminar. De manera preliminar mis cotas, voy a generar mis alturas. Igual dimLin. Y empiezo generando esta altura, que son 5 centímetros. Nuevamente voy a generar esta otra altura. Porque son todos los datos que yo necesito para poder llevar a cabo mi proyecto. De aquí tengo que medir hasta la altura del dado. Y de la altura del dado hasta la parte de la sección de la columna. Esta puede ser variable. ¿Por qué? Porque la columna nada más tiene 1 metro. Puede tener 2, 3, 4 metros. Entonces vamos a copiar propiedades. Estas de acá. Y vamos a generar esta parte de líneas. Voy a empezar ubicando. Punto 0,5. Tenemos aquí el punto 15. Vamos con el punto 10. Probablemente cuando las cotas sean muy pequeñas, la parte de las flechas no nos ayuden mucho. Entonces podemos seleccionar una, nos vamos a propiedades, damos enter y seleccionamos otro tipo de cota. Uno que no estorbe tanto, puede ser inclusive esta línea. Son líneas que no generan tanto espacio y que inclusive se puede hacer más pequeñas. Le voy a dar escape, voy a cerrar y voy a copiar las propiedades para que todas las demás cotas me aparezcan de la misma manera. Y si se dan cuenta, son cotas mucho más estilizadas que nos generan más espacio en la parte de las dimensiones. Entonces no tenemos esta parte de las flechas que nos empiezan a generar esa falta de espacio. Aquí lo tenemos bastante bien. Si lo quisiéramos estilizar más, lo podemos hacer. Le damos otra vez a propiedades, sobre todo en la parte de los textos para que no sea tan amontonado. Me voy a propiedades y en la parte de texto le voy a generar un texto de punto 5. Lo voy a cerrar y le voy a aplicar más propiedades y se las aplico a todos. Lo único que tengo que hacer para que esto se vea parejito es estos puntos, sobre todo porque son puntos donde voy seleccionando, los puedo poner todos a la misma distancia. ¿Para qué? Para que las líneas me generen esta parte de uniformidad, de que estas líneas estén a la misma altura, no como ahorita que unas estaban más largas que otra, ahorita ya están a la misma altura.
Probablemente este lo vamos a aplicar también para estos y tengo mucho mejor apreciación. Solo lo único que tengo que hacer, voy a modificar la parte de las alturas, sobre todo para las cotas centrales. Necesito que estén un poco más pequeñas. Entonces lo único que tengo que hacer solamente es recorrer la parte de mi selección. Si se dan cuenta, se ve ya mucho más estilizado. Lo único que tengo en su mayoría la línea más larga es para identificar los límites exteriores. Entonces, ya si se dan cuenta, ya la visualización se ve mucho mejor. Lo único que tengo que hacer aquí ahora es generar una cota que me mida la longitud total de ambos segmentos. Ahorita la vamos a modificar para que esto pueda considerarse como completo. Le vamos a dar copiar propiedades para que se vean igual. Y listo. Entonces ya podemos acercarla más para que no se vea tan separado. Ya lo tenemos aquí. Podemos copiar las propiedades a las de abajo. ¿Para qué? Para que todo se vea uniforme y no se vea de diferente tamaño. ¿Sale? Ya lo tenemos. Ya tenemos la visualización de mejor manera. 50 centímetros, 0.05, 0.05, los 30 centímetros del dado. Podemos generar, de la columna, perdón, podemos generar otra cota aquí para especificar el ancho del dado, porque te estamos especificando el ancho de la columna, pero en ningún momento especificamos la parte del ancho del dado. Entonces vamos a generarlo y lo vamos a posicionar aquí arriba. Vamos a dar más propiedades y hasta ahorita estamos especificando la parte del ancho del dado. Porque no lo estábamos haciendo. Entonces ya lo tenemos, punto 40, dimlim, enter, y vamos a seleccionar el sobrante del dado al talud de la excavación. Lo vamos a hacer de ambos lados. Y aplicamos esta parte de las modificaciones. Acuérdense que las modificaciones las estamos haciendo de manera personalizada, solamente para estas líneas de cotas y no para las generales, para no estar modificando todo. Entonces ya tenemos aquí la parte de los textos, de las cotas, nos faltan la parte de los textos. Voy a seleccionar uno de estos. Le voy a dar copiar y lo voy a arrastrar a esta parte. Y este es un corte general de la sección. Un corte general de la sección. Y vamos a especificar de qué corte es. En este caso es corte de la zapata aislada. Entonces le vamos a poner corte general de la sección y vamos a generar abajo un paréntesis donde diga que es de la zapata-1. ¿Sale? Porque, les vuelvo a repetir, en este caso solamente tenemos un tipo de zapata, pero en donde tengamos planos con diferentes zapatas y diferentes dimensiones, pues cada zapata tendría que tener su detalle estructural o su detalle general. Teniendo este detalle general, voy a copiar y lo voy a arrastrar para generar el detalle de mi armado o de mi habilitado de acero. Lo puedo generar en este mismo, pero lo que yo no quiero es saturar el dibujo. Entonces, ahora lo voy a suprimir
y puedo borrar si gusto las cotas. ¿Por qué? Porque no las voy a utilizar ahorita. Solamente voy a utilizar el dibujo de manera general y empiezo a generar mi armado. Voy a generar una línea para ir haciendo mi armado de acero, donde me dicen mis especificaciones que mi acero, sobre todo que mi línea de recubrimiento para el dado, tiene que ser de 5 centímetros. Le voy a dar un offset, enter, punto 0.5. Lo tengo. Ahora le voy a dar offset enter de punto 30. ¿Por qué de punto 30? Mi dado tiene 40 centímetros. Si le quito 5 centímetros de un lado y 5 del otro, me quedaría una sección de punto 30. Me dice que mi armado de mi dado es a base de acero, cuyo acero es, me parece que es con varilla de media pulgada. Entonces voy a generar un offset enter de punto 0.1, un offset enter de punto 0.25, 125, que es la mitad de una pulgada, para generar los anchos de mi varilla. Ahora, la varilla pues tiene que estar sobrepuesta sobre una parrilla que se coloca en la parte inferior de la zapata. Esa parrilla pues no está al ras del concreto, lleva generalmente algo que se denominan pollos o unos soportes. Si lo vemos en la construcción de manera local, pueden ser con piedras o inclusive a la hora de colar levantan el armado los maestros. En este caso no se puede levantarlo porque es un armado en conjunto, entonces tienen que generar esa parte de soportes o de bases a base de piedras o con otras varillas. Hacen una cuestión de silletas. ¿De cuánto es? De 5 centímetros. Voy a dar offset enter, punto 0.5, porque a partir de estos 5 centímetros voy a empezar mi acero. Offset, voy a dar enter o punto 0.25, que es el recubrimiento mínimo. Y voy a generar ahora el espesor de mi acero en la parte inferior. Offset enter, punto 0.98, que es lo que mide el espesor de la varilla de 3 octavos, o le voy a poner punto 0.1 para no complicarnos con los decimales. Y le voy a dejar el recubrimiento, que igual me dice que el recubrimiento en esta parte de las zapatas, sobre todo en las paredes laterales o todo lo que es la parte perimetral, su recubrimiento mínimo es de 2.5 centímetros. En este caso, por la sección que es muy grande, le voy a dejar de 5 centímetros de recubrimiento. Entonces, offset enter, punto 0.5. Y estas mismas líneas me van a servir para habilitar el doblez de la varilla, que es offset enter, punto 0.1, que es el espesor. Le voy a dar trim, lo voy a empezar a cortar y a darle forma a mi dibujo y a mi armado. Le voy a dar cortar, lo tengo. Y la extensión o el saliente de estas puntas va a ser de 5 centímetros. Offset enter. Eso es por cuestión de norma. Me dice que ese excedente puede ser 10 veces el diámetro de la varilla. Entonces, mi varilla pues tiene, si lo vemos así, el diámetro es de 0.096. Entonces tendría, si es 10 veces el diámetro, estamos hablando de 9 centímetros. Offset punto 0.9, que es lo que tendría de excedente estas puntas. Le voy a dar F, R, enter, 0, enter, para que no me genere ningún tipo de redondeo, para que la unión de las líneas sea recta. Le voy a dar trim para empezar a cortar y ya tengo la parte de mi armado. Sobre todo el armado horizontal, me falta el armado vertical, donde yo tengo que identificar. Voy a poner un círculo para representar las varillas que vienen en el sentido contrario. Entonces es la mitad de mi varilla de 3 octavos, donde la estamos representando con 1 centímetro. Entonces la mitad sería punto 0.05, para colocarle el radio precisamente. Y la vamos a colocar
en esta parte. La separación de mi varilla en la parte inferior me decía por ahí en las especificaciones que mi separación es de 15 centímetros. Esa separación es generalmente a eje de varilla. Le vamos a generar esta parte de las líneas. Le vamos a dar offset enter punto 15 para empezar a colocar todas mis varillas. Yo nada más voy a poner estas. Le voy a poner copiar. Y a partir del centro del círculo voy a empezar a colocar mi acero en el sentido contrario. Lo único que hago, o lo que voy a hacer ahorita, voy a hacer copiar. Y a partir de esta referencia, porque de aquí al otro punto son 15 centímetros, voy a empezar a pegar. ¿Para qué? Para representar todo mi acero del lado contrario. Suprimir. Esto lo voy a generar un poquito más hacia el doblez. Y ya tengo de manera preliminar mi armado inferior o mi armado de la zapata. ¿Sale? Ahora lo que tengo que representar es el doblez que tengo yo en esta parte de mi dado. Ese doblez tiene que ser por el lado de abajo de la parrilla. ¿Para qué? Para que se amarre, si no estaría sobrepuesto. Le voy a dar offset enter .005, offset enter .0125, perdón, que es el espesor de la varilla inferior. Y le voy a dar cortar, trim. Voy a cortar todo. Trim. Voy a empezar a cortar aquí. Voy a cortar esta parte. Corto esta sección. Y me voy al otro lado igual. Y corto esta sección. Ahí está. Y hasta aquí le voy a manejar una dimensión o una longitud a ese doblez de acero. Le voy a dar cortar. Para que tenga la misma dimensión voy a seleccionar este. Le voy a poner MI, que es mirror. Me posiciono al centro. Y genero esa misma línea, pero del lado contrario. Ya no necesito medir, solamente hago esa parte de espejo. Entonces hasta aquí ya tengo habilitado mi armado. Tengo que dejarle un recubrimiento en la parte superior para empezar a colocar y cortar mis varillas. El recubrimiento dijimos que es .05 para el dado, o 5 centímetros. Y aquí empiezo a cortar, trim. Entonces, una vez que ya lo tenga de esta forma, podré dar inicio a la colocación de mis estribos. Le voy a dar offset .05. A partir de 5 centímetros hacia abajo voy a empezar a colocar mis estribos. Dejo la línea porque esa es la que sí me va a servir. Y mi estribo dice que es con varilla de media de 3 octavos. Entonces offset enter. Estoy representando la varilla de 3 octavos como de 1 centímetro, .01. Y que esta varilla debe de estar colocada para el estribo a cada 10 centímetros. Entonces lo que tengo que hacer es voy a copiar, a dar copiar, y voy a seleccionar este lado y le voy a decir que me lo copie, lo arrastro a 11 centímetros. ¿Por qué a 11? Porque yo lo estoy seleccionando de la parte superior. Entonces de aquí a acá es 1 centímetro y los 10 centímetros empiezan a contar de este borde hacia abajo. Entonces 11, enter. Yo creo que le puse 11 metros. Sí, le puse 11 metros. Entonces lo vuelvo a hacer. Me apareció la línea hasta abajo. Punto 11, enter. Ahí está. Y así puedo seguir consecutivamente hasta llegar a la parte inferior. Sería punto 22. Y puedo seguir. O bien lo selecciono. Le voy a dar copiar. Y le pongo una referencia. A partir de esa referencia, todo lo que yo ponga va a tener 10 centímetros de separación. Y hasta aquí yo tengo la parte de mi dado. Pero no es todo, porque en ese dado yo también tengo una columna. Le voy a generar una línea hasta la parte inferior porque mi armado va a llegar hasta abajo. Selecciono, le voy a dar copiar.
Voy a poner otra línea en la misma posición. Y aquí el offset va a ser de 2.5 centímetros, porque el recubrimiento, como el objeto es más pequeño, no puedo generar un recubrimiento de 5 centímetros, porque el área de acero me queda mucho menor. Entonces el área de acero tiene que ser proporcionado al elemento estructural. Aquí va a ser 0.025 para empezar a generar la parte del armado, para esta parte de acá. Entonces quito estas líneas del principio. Y aquí me dice que mi columna tiene varillas de 3 octavos y estribos de 1/4 a cada 15 centímetros. Aquí lo mismo para el recubrimiento, pues es exactamente lo mismo. Como lo hice en el dado, genero una línea, le voy a dar offset de 0.025, le voy a dar cortar. Y como voy a utilizar varillas de 3 octavos, voy a dar offset enter 0.01. Y me está diciendo que los estribos son de 1/4. Entonces offset enter 0.025. Sobre todo para empezar a generar el estribo. Le voy a dar cortar, trim. Selecciono, clic derecho y empiezo a cortar. Ahora de aquí sí, offset enter, tengo que sacar 1/4 de pulgada, que aproximadamente es 0.006. Entonces le voy a poner 0.005. Al final del día todo esto es representativo. Nadie va a venir y va a medir si realmente tu dibujo tiene las especificaciones, pero sí tratar de cerrar los números, sobre todo para que la ejecución del dibujo sea más rápido. Entonces voy a copiar y me dice que los estribos aquí ya no van a cada 10, van a cada 15. Entonces le voy a dar un offset, o lo hacemos como en el ejemplo anterior, copiar, enter, y a partir de aquí yo quiero que tenga .16, .155. Le voy a dar que lo ponga a .155, enter. Y ya me generó mi estribo. Lo único que tengo que hacer ahora es seleccionarlo, le voy a dar copiar a partir de esta referencia y empiezo a generar mis estribos de mi columna. Aquí deben de tener cuidado porque se pueden cuatrapear o se pueden encimar los armados. Y hasta aquí. Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí ya tengo el armado, a excepción de este, de mi acero, que igual va a morir o se va a anclar en la parte superior de la parrilla. Le voy a dar cortar y aquí le voy a dar offset de 0.0, no, perdón, de 0.1, porque es de 3 octavos, 0.01. Y hasta aquí llega la parte del grosor de mi varilla. Aquí le voy a borrar porque se ve al fondo, no se ve a esta parte. Le voy a generar la otra de igual manera. O bien lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo voy a cortar aquí como límite. Selecciono este detalle que yo ya hice. Le voy a dar mirror, enter, me posiciono en el centro. Y ya está. Ya me lo pasó, pero del otro lado me está haciendo esa copia. Entonces, hasta ahorita, yo lo único que tengo que hacer es cortar esta parte de los detalles para que se dé, no se cuatrapee la información. Aquí el armado de mi dado queda de frente al armado de la columna. Entonces quiere decir que mis estribos se tienen que ver primero a los estribos o al armado de la columna. Entonces yo tengo que empezar a liberar esos espacios para sobreponer o para que de manera visual se vea que mi elemento
en este caso mi estribo, se sobreponga a las varillas de manera vertical de mi columna. Entonces yo voy a empezar a cortar y si se dan cuenta en la imagen, pues empieza a depurar esa parte de las líneas. Hay algunos que no lo hacen, eso ya depende mucho de la calidad de la persona que esté diseñando, pero yo de manera particular sí creo que es mejor hacer esa depuración de las líneas. También voy a cortar de la varilla del dado porque los estribos dan vuelta a la varilla, no van por dentro, van por fuera. Entonces, si se dan cuenta, el dibujo ya se ve más limpio, ya se puede ver qué armado está primero y qué está al fondo. Entonces, hasta aquí ya tengo todos mis elementos. Voy a generar solamente la línea de corte que viene en la parte de su esquema PL. Le voy a generar aquí punto 20 a 45, enter. Voy a generar otra línea acá de punto 20 a 135, punto 05 a 45, y si de aquí tenía 20, voy a generar ahora uno de 40, punto 40 a 315, nuevamente punto 05 a 45 grados, punto 20 a 135, y voy a generar nuevamente otro de punto 20 a 45 grados. Y ya tengo mi línea de corte. Lo único que tengo que hacer es generarle un grosor. Puedo darle PE, que es editar polilínea. Lo selecciono, me voy a White y le pongo un grosor de punto 02. Si lo veo muy grueso, lo vuelvo a cambiar, punto 01, y se me hace más pequeño. Y este símbolo lo voy a colocar aquí, porque es el que me va a representar el corte de mi sección. O sea, después de este símbolo todo se tiene que cortar. Nada pasa después del símbolo. Entonces, ¿qué representa este símbolo? Que yo voy a cortar este segmento, aunque, o representando que esta parte de la columna sube, no sabemos a qué distancia o a qué altura, pero sigue subiendo. Entonces yo ya tengo la parte del armado. Voy a borrar los excedentes. Y hasta aquí yo ya tengo el armado de mi columna. Lo único que tengo que empezar a hacer es a poner la parte de los textos. Entonces, voy a empezar a generar líneas y a poner esa parte de los textos que probablemente veamos en algún otro video.